Bienvenidos a esta conferencia número 445 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a volver a la política internacional, a la profecía grande, digamos. Pero vamos a hablar de Rusia. Hoy todo será sobre el tema de la guerra de Rusia y Ucrania porque lo que está pasando es impresionante, la escalada es brutal. Y para el final vamos a tener profecías, pero no del lado de la luz, sino del lado oscuro. Vamos a ver quién realmente está marcando esa agenda de lo que está pasando en Ucrania y de lo que va a venir a Europa y al resto del mundo. ¿Quién realmente está marcando esa agenda? Comencemos. Ya lo sabían desde hace tanto tiempo. Pero hoy vamos ¿con qué? Gog y Magog. Cuando hablamos de Gog y Magog, hablamos de Rusia. Vamos a empezar. Ex jefe militar de Kiev. Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Valery Zaluzhny, actualmente embajador en el Reino Unido, llamó a los aliados a hacer más por Ucrania para detener la guerra en su territorio. Él lo tiene claro, ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. El Papa lo tiene claro hace años y nosotros también. Esto comenzó ya hace más de 20 años, va por partes. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado en Ucrania, según declaró el excomandante en jefe del ejército de Ucrania y actual embajador de Kiev en Londres, general Valery Zaluzhny. No es un cualquiera, no es un cualquiera. Creo que en 2024 podemos considerar sin ningún lugar a dudas que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, afirmó el diplomático citado por, este medio ucraniano. Zaluzhny argumentó su criterio afirmando que Rusia estaría siendo apoyada por la República Popular Democrática de Corea, Irán y China, y asegurando que esos países le proporcionan armas para el conflicto. Por lo tanto, creo que la Guerra Mundial, bienvenidos, ha comenzado, dijo al resaltar que es obvio que Ucrania ya tiene demasiados enemigos. Todavía es posible detenerlo todo aquí, en el territorio de Ucrania. Pero por alguna razón nuestros socios no quieren entender esto. Bueno, o no quieren. O tienen otros planes. Ucrania procurará sobrevivir a fuerza de tecnologías, pero no se sabe si será capaz de ganar esta batalla por sí sola, alertó. Por sí sola no puede ganar absolutamente nada. E inclusive con aliados, pues vaya lo difícil que se le está haciendo. Y la guerra la va perdiendo desde el principio a fin. Rusia ha desmentido en repetidas ocasiones haber recibido armamentos de los mencionados países, mientras que el régimen de Ucrania ha gozado de apoyo militar y financiero de los países occidentales desde el primer día del conflicto bélico entre Moscú y Kiev. El Kremlin acentúa que Rusia no ha pedido a ningún otro estado asistencia en la operación militar especial que ha estado llevando a cabo en Ucrania. En contraste, Kiev tiene tras sus espaldas una coalición de más de 50 países. Dice que una guerra mundial es cuando intervienen más de 5 o algo así. Pues aquí tenemos decenas y decenas de países ya. Bueno, claro, no oficialmente. El canciller francés no descarta el envío de tropas a Ucrania. Los aliados occidentales no deberían establecer líneas rojas en su apoyo a Kiev, destacó Jean-Noël Barrot. Como siempre, Francia liderando la línea o el sector más beligerante aquí en Europa. Por supuesto, junto a Gran Bretaña. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, no excluye la posibilidad de que Francia pueda enviar soldados al conflicto ruso-ucraniano, según lo señaló el sábado en una entrevista concedida a la BBC. Los aliados occidentales no deberían poner ningún límite al apoyo a Ucrania contra Rusia y no establecer ni exponer líneas rojas, dijo Barrot. A una pregunta de si esto podría significar la hipotética entrada de tropas francesas en combates, dijo: no descartamos ninguna opción. Recordamos algo, cada promesa que hace la OTAN de que va a hacer esto, de que va a mandar lo que sea, o va a mandar esto otro, o va a intervenir aquí y allá en esta guerra, siempre lo hace.
Hasta ahora todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Cuando decía, no, esa línea no la va a cruzar, pues siempre la han cruzado. Vamos a ver con esto. Apoyaremos a Ucrania con la intensidad y el tiempo que sea necesario, aseguró el canciller francés, agregando que Kiev puede disparar misiles franceses de largo alcance contra Rusia en el marco de la lógica de la autodefensa, si bien no confirmó si ya se habían utilizado armas francesas. No lo confirma. No sabe, no contesta, dirían. En el mismo contexto, Barrot se mostró a favor de invitar al país eslavo a unirse a la OTAN. Van a por todas. Francia va a por todas. Estamos abiertos a extender una invitación y por eso en nuestras conversaciones con amigos y aliados de Ucrania estamos trabajando para acercarlos a nuestras posiciones, dijo. Es decir, están trabajando para que todo esto se lleve a cabo, para que no haya líneas rojas en el apoyo a Ucrania, que se pueda, entrar Ucrania en la OTAN. Esa es una línea roja total de parte de Rusia e inclusive hasta mandar tropas ya oficialmente, porque militares de Occidente, de OTAN, desde el principio que están de una u otra manera interviniendo en este conflicto, pero ya oficialmente mandar tropas. Bueno, que se vayan agarrando bien los franceses, y no solo los franceses, pero sí los franceses. Luego vamos a ver un poco más sobre el tema de Francia, que ya estuvimos viendo, vamos a ver más al final. Asimismo, el jefe de la diplomacia francesa sugirió que los países occidentales tendrán que aumentar el gasto en defensa. Por supuesto que tendremos que gastar más si queremos hacer más. Y creo que tenemos que afrontar estos nuevos desafíos, remarcó. Sí, lo que Trump ya dijo desde hace tantos años. Europa tiene que llegar por lo menos cada país al 2% de su PIB, ¿no? en contribución militar a la OTAN. Por su parte, la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zaharova, valoró las declaraciones de Barrot sobre el permiso para disparar misiles de largo alcance contra el territorio ruso internacionalmente reconocido, afirmando que este tipo de comentarios no apoyan a Ucrania, sino que la rematan. Claro, al final, cada acción que hace la OTAN en este sentido, sí o sí, obliga a Rusia a dar una respuesta cada vez mayor también. ¿Y quién la sufre? Por ahora, principalmente Ucrania, por supuesto. Vamos a RT, dice, Putin anuncia la producción en serie del novedoso misil Areshnik, probado en Ucrania. Rusia dispone de reservas del nueva arma, anunció el líder ruso. Sí, hemos visto esto, ya fue hace ya unos días, seguramente todos hemos visto más que noticias, pero vamos a ver un vídeo de lo que fue los impactos del misil, porque es realmente impresionante. Quizás algunos los han visto y otros no, pero es realmente impresionante. Vamos a ver el vídeo. Bueno, es algo realmente impresionante, digna de película de efectos especiales. Claro, el cielo nublado, cubierto de nubes, lo hacía quizás más espectacular por cómo entraban. Vimos dos tomas. Algunos dirán, bueno, pero ¿cuántos misiles había ahí? Pensemos que estos misiles llevan distintas ojivas. Claro, ahora no son nucleares, pero puedes llevarlas. Distintos grupos de ojivas que van entrando, se van en el aire, se va, digamos, desarmando, se abre la cápsula y van entrando, bueno, por grupos estas ojivas, que en este caso no han sido nucleares, pero que podrían serlo. Realmente impresionantes, son misiles, no es intercontinental, como han dicho, aunque claro, con 5.000, con casi 6.000 kilómetros, pues sí puede ir de un continente a otro, pero no es de los de largo alcance, no, es de medio alcance, es hipersónico, son estos que suben, hacen una parábola, suben, atraviesan la atmósfera y luego caen con unas velocidades impresionantes que no hay defensa alguna. La OTAN ni Estados Unidos tiene defensa contra estos tipos de misiles. Rusia dice, vamos a atacar ahí, y pues no hay forma de pararlo. No se lo puede parar. Algo espectacular, realmente, el poderío ruso. Vamos a ver un poco más de esto. Areshnik puede dar en los blancos en todo el territorio de Europa, advierten desde Rusia. Bueno, quizás hay alguno no, a España y Portugal quizás por la distancia no, pero Rusia tiene los misiles más potentes del mundo. Es más,
Rusia, China e Irán tienen los misiles más potentes del mundo. Es decir, están a la cabeza en la producción de este tipo de armamento por sobre la OTAN. Son misiles que la OTAN no tiene defensa alguna. Es decir, los líderes occidentales, los líderes de la OTAN, lo saben. Saben que no pueden defenderse contra, es decir, no pueden defender sus territorios, sus ciudades, sus naciones contra estos misiles, contra estas armas rusas, pero también chinas el día de mañana o inclusive iraníes. Y sin embargo, intentan escalar lo más que se pueda. Ya vimos lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Gran Bretaña, lo que está haciendo Alemania y luego los otros países que van atrás, especialmente lo que es Europa, atrás de Gran Bretaña y la OTAN y Francia, los dos países nucleares de la parte europea de la OTAN. Y saben que no tienen defensa contra estos tipos de misiles rusos. Es decir, están poniendo en peligro la supervivencia de todas sus poblaciones y no les importa en absoluto. ¿Por qué? ¿Saben? Iremos mostrando. Para los que siguen no solo las noticias, sino que siguen inclusive lo que se hace el sábado a la mañana, los sábados por la mañana, en las predicaciones y todo eso, pronto, cuando, bueno, a quien les habla ahora le toque exponer, veremos por qué realmente ellos van por este plan. Tiene que ver con sociedades secretas, por supuesto, pero veremos exactamente por qué la agenda que están siguiendo es la que siguen. ¿Desde cuándo viene esta agenda? ¿Desde cuándo comienza? Y lo explicaremos y lo pondremos para que el que lo quiera entender, que lo entienda. Porque es realmente tremendo. Y ahí podemos, sí, comprender por qué están haciendo lo que hacen. Vamos a ver otro vídeo. Ahora ya no es del Areshnik. Ahora es el misil, es un vídeo sobre el misil más potente que existe en la Tierra, el famoso Sarmat 2, que la OTAN lo ha renombrado como el Satán 2, pero es algo ya terrible. Vamos a ver este vídeo. El arma más potente del mundo, Satán 2, el misil que Putin usaría en la guerra nuclear. Su nombre oficial es MS-28 Sarmat, conocido como Satán 2 o misil del juicio final. Es un cohete capaz de alcanzar un objetivo a 6.000 kilómetros de distancia, aunque su rango podría oscilar hasta los 17.000 kilómetros. Es capaz de superar todos los sistemas de defensa antimisiles modernos y puede alcanzar objetivos tanto en el polo norte como en el polo sur. Según los medios rusos, puede llevar 10 cabezas nucleares de gran tamaño, 16 más pequeñas, 15 ojivas termonucleares Mir o 3 deslizadores hipersónicos Avangard. El cohete Satán 2 pesa 208.1 toneladas, mide en torno a 35.5 metros de largo y 3 metros de diámetro y permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. Las características del Satán 2 lo convierten en el arma más potente y de mayor alcance del mundo. El hecho de que el misil pueda superar todos los sistemas de defensa antimisiles modernos lo hace especialmente peligroso y su potencia es motivo de alarma. Pues ahí lo tenemos. Este es el arma, el misil más poderoso que existe, capaz de llevar 16 ojivas nucleares tácticas o 10 estratégicas, que son las grandes, también como 15 termonucleares. Es decir, pueden arrasar prácticamente Europa, con un par de estos arrasan Europa. La producción de misiles hipersónicos de Rusia, tengo entendido que son oficialmente, porque estos son cifras oficiales, es como cuando se dice que Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Puede ser. Pero yo no me fío, porque son lo que ellos, digamos, ponen oficialmente que tienen, pero pueden esconder muchísimo más atrás. Pero tiene cerca de 520 y pico de estos misiles hipersónicos, es decir, pueden arrasar prácticamente el mundo entero. Vamos a ver otro vídeo, porque ya no estamos hablando de 6.000 kilómetros, sino vamos a ver un vídeo de algo que presentó Putin cuando se presentó este misil, de lo que podría ser a nivel mundial. El alcance mundial de este misil intercontinental ruso. Vamos a ver.
Esto tiene unos pocos años, no es de ahora, es antes de que haya comenzado esta guerra. Pero vemos cómo, es decir, atraviesa la atmósfera, luego se va dejando, como los cohetes que mandan a la Luna, que van dejando las cápsulas, ¿no?, de combustible, y luego se desarma y caen todas las ojivas por separado, puede llevar muchas. Puede, si lo pone en un lugar cerca del polo norte, puede circuncidar toda la Tierra. Puede circuncidar toda la Tierra, pueden llegar hasta el polo sur. Es decir, pueden llegar a Estados Unidos, pueden llegar a todos los lugares de Europa, pueden llegar a Australia, Nueva Zelanda, al mundo entero. Y lo que vimos, pueden llevar hasta más de 10 bombas nucleares dentro. Es algo tremendo. ¿Se usarán? Pues esto, tarde o temprano, lo veremos por los aires. Sí, seguramente muy al final, pero es muy posible que estas cosas las veamos y más, porque el Armagedón va a suceder. Bueno, que podemos, digamos, esto nos tendría que hacer pensar quiénes nos están gobernando, para quién gobiernan realmente, porque no gobiernan para la humanidad, no gobiernan para el bien, porque provocar a una nación que tiene este poderío a que lo use, pues ya me dirán. Se dispara la venta de búnkeres en Europa ante el miedo a una invasión rusa u otra pandemia. Expertos señalan la existencia de una fiebre por la construcción de búnkeres. Finlandia cuenta con una capacidad para 4 millones de personas en 50.000 refugios. Suiza mantiene 35.000 búnkeres comunales desde su creación en 1960. Esta noticia es del 7 de mayo del 2022. Fue después ya al poquito de empezar la guerra de Ucrania, pero esto empezó a dispararse con la pandemia. Y luego esta guerra que estamos viviendo ha hecho que esto, ya se dispare de manera exponencial. Dice, Alemania hace recuento de sus búnkeres y prepara una una aplicación para que la población conozca su ubicación. El país busca reforzar su capacidad de proteger a la población en caso de un conflicto. Sí, Alemania. Claro, estos países, especialmente esto está pasando, pero inclusive en España, en Estados Unidos ya lleva así, alguno dirá, desde la Guerra Fría, por supuesto, pero estos últimos años y especialmente ahora, esto está haciendo un boom. Están haciendo búnkeres en Nueva Zelanda, por ejemplo, mucha gente de Estados Unidos, en lugares alejados, en la misma Estados Unidos, en Europa, inclusive en España. La gente de dinero está construyéndose sus propios búnkers. ¿Por qué? Comenzó a crecer esta demanda con la pandemia, pero ahora con la guerra y con las cosas que están pasando, estas últimas noticias, pues esto, los que están en este negocio se están haciendo de oro. Vamos a ver ahora otro vídeo, este ya es el último que veremos por hoy, pero vamos a hacer un vídeo sobre esta cuestión. Aquí vemos los búnkeres para los ricos. Dos compañías especializadas en la venta de búnkeres de lujo han tenido gran demanda últimamente debido a la pandemia. Larry Hall y Robert Vicino han construido búnkeres subterráneos durante años, tras las amenazas de ciberataques, terrorismo, cambio climático e inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, nunca se imaginaron que una pandemia disparara sus ventas. Puertas de acero, blindadas y con todas las comodidades posibles para sobrevivir unos meses o un año. Así son los refugios que compran los más adinerados. Desde Survival Condo, la empresa de Hall, asegura que ahora los clientes compran sin organizar una visita física a las instalaciones. Recientemente, un comprador adquirió uno de estos búnkeres sin siquiera visitarlo físicamente. Nos llamó, organizamos una visita virtual y a los 4 días estaba cerrada la compra. Eso sí, pagar por estos complejos no está al alcance del bolsillo de todos. La compañía de Robert Vicino ofrece mini búnkeres a partir de $40,000. En Survival Condo se anuncian búnkeres más lujosos por precios que alcanzan los $4.5 millones. Vivos no es solo un refugio fabricado de concreto y puertas de acero a prueba de balas, es un plan alternativo de sobrevivencia, un espacio del que no hará falta salir a la superficie durante un año.
La empresa tiene instalaciones disponibles en los estados de Indiana, Dakota del Sur, en Estados Unidos, mientras que en Europa, específicamente en Alemania, será el complejo más grande de búnkeres subterráneos de la compañía una vez esté terminado. Lo comparan con un arca de Noé y cada familia podrá disfrutar de más de 200 metros cuadrados, sistemas de filtración de agua y aire, fuentes de energía alternativas, piscinas, salas de cine y hasta salones de cirugía. Los propietarios podrán llegar en carro o aviones privados al aeropuerto más cercano. Allí los helicópteros de Vivos se desplegarán para llevar a cada propietario a su búnker, prometen en su página web. Son búnkeres nucleares de lujo que están diseñados para proporcionar no solo protección física, sino también bienestar mental, asegura Larry Hall. Aunque estos refugios parecieran para los más excéntricos y únicamente para el 1% de la clase élite del mundo, varias personas de clase media esperan vender sus bienes y que se recupere la economía mundial para poder cuidar a sus familias. ¿Qué opina de estos lujosos refugios? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. Pues ahí lo vemos. Sí, no solo para los ricos, ya hay mini bunkers desde 40.000 euros. Una persona de clase media lo puede comprar. Claro, en el caso de un arma nuclear, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo hay que estar ahí? En realidad no hay que estar mucho tiempo, si es una bomba atómica. A la hora ya leía que la radioactividad cae al 10%, al día siguiente ya queda el 1% y en poquitos días casi no queda nada. Es decir, enseguida ya la gente podría salir. Claro, si no queda nada, obviamente en algún lugar tienes que volver para dormir y eso. Pero, claro, otra cosa es que haya ya un ataque masivo o cuestiones ya de pestes, de virus, de bacterias, que eso, sí, eso puede ser mucho más terrible porque ahí pueden ser cosas que pueden ser de meses, de años, pero la gente se va preparando. ¿Por qué? Porque el mundo ya se lo huele. Guerras, pandemias, cataclismos naturales, guerras y rumores de guerras, pero ahora ya estamos entrando a él, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos entrando en eso. Y la gente, pues gastando algunos, los que les sobra, otros quizás ya los ahorros y lo que tienen, para ver si pueden salvar su vida. El que busque su vida la perderá. Nosotros obviamente sabemos lo que va a venir y bueno, que nos toque lo que Dios tenga preparado para nosotros. No estamos libres de que podamos, que podamos caer, que podamos morir en este tipo de cosas. El pueblo de Dios no se le asegura de que los problemas del mundo no lo tocarán, todo lo contrario. Pero bueno, la gente ya se está preparando, los ricos de hace tiempo, pero ahora más todavía, especialmente los países cercanos a Rusia, Alemania, los países nórdicos. Cuanto más cerca de Rusia, más se están preparando con estas cosas. Inclusive Alemania, como vimos, Alemania, Suiza, esos países ya están dando manuales de acumular comida, de cómo prevenir un ataque nuclear, bueno, ya poner a disposición de las ciudades, de la población, la información necesaria para ciertos búnkeres que pueden ser comunitarios. Impresionante. Hace poquitos años quizá hubiese sido increíble pensar en esto, salvo el que conocía muy bien la profecía, pero para la gente normal, imposible. Pues lo que estamos viviendo realmente es algo tremendo. A ver, y Dios permitirá para que también la gente realmente, bueno, también quiera abrir los ojos y ver que aquí hay algo mucho más que simplemente cuestiones humanas. Y estas son noticias de última hora. Alemania alerta, la guerra contra Ucrania ha alcanzado una dimensión internacional. Vamos a ver qué nos dice. La guerra contra Ucrania ha alcanzado una dimensión internacional. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha afirmado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha alcanzado una dimensión internacional, lo mismo que afirmó el presidente ruso hace solo unos días. Es interesante. Trump dijo que apenas él ganaba las elecciones ya podía terminar la guerra. Pues pasó que ganó las elecciones y esto está alcanzando lo que ya todos dicen, guerra mundial, de alcance internacional, a punto de, digamos, al filo de una guerra nuclear. ¿Realmente Trump decía la verdad? ¿Es que lo están traicionando? ¿O es que tampoco estaba diciendo la verdad? Ya hemos comentado quizás posibles escenarios, no que esta guerra vaya a acabar, sino de que Estados Unidos se pueda ir desligando
quizás económicamente, porque desligar no se va a desligar si la guerra continúa, porque el armamento sigue siendo de Estados Unidos, porque los grandes estrategas de la OTAN son de Estados Unidos, pero como quizás lo que le importa a Trump es la economía, a lo mejor tiene que ver con un respiro económico para Estados Unidos, que sería todo lo contrario para Europa. Pues ya veremos. Pero eso de que en cuanto él ganaba la guerra se terminaba, pues vaya el vuelco que ha dado. En Israel parece que ahí sí hay otro escenario. No hablaremos hoy, hablaremos, si Dios quiere, mañana o en estos próximos días, pero también veremos lo que hay ahí. ¿Está la guerra llegando a Europa? El extraño aviso a las empresas de un alto cargo de la OTAN. ¿Está la guerra llegando a Europa? El extraño aviso de las empresas de un alto cargo de la OTAN. Pistorius, Alemania, comenta que la guerra de Rusia contra Ucrania ya no es un conflicto regional, sino que ha alcanzado una dimensión internacional. A su vez, el alto funcionario militar de la OTAN insta a las empresas a estar preparadas para un escenario de guerra y ajustar sus líneas de producción. Es decir, la producción industrial tiene que ir todo orientado a la guerra, como está haciendo Rusia. Lo que plantea es que todo el movimiento empresarial, toda la producción debería ajustarse a un entorno de guerra. Se necesita explicación. ¿Habrá guerra próximamente? ¿Estará Europa en guerra en los próximos 2 años? Esto hace recordar los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos visto películas o documentales, cuando ya toda la industria, toda la economía de una nación, toda la energía de una nación se ponía orientada a la guerra. Cualquier persona que fabrique lo que sea, pues orientado a la industria militar. Tremendo, tremendo en cuán poco tiempo ciertos líderes, por razones de agenda superior al ser humano, han dado vuelta la tortilla de este mundo y han generado algo. Bueno, alguno dirá sí, desde el 11S todo esto se venía gestando, y es verdad, pero de pronto han encendido una mecha que ¿acaso se va a acabar? Pues parece que hasta que Rusia no llegue a Jerusalén, esto no va a tener ni un respiro. Pero veremos qué es lo que pasa. Veremos el 20 de enero cuando sí Trump se siente en el despacho Oval, a ver si realmente va a parar las guerras, como él dijo. Ucrania puede disparar misiles franceses de largo alcance contra Rusia en autodefensa, dice el ministro francés. Aquí vemos ya un poco más de lo que veíamos. Francia dispuesta a todo. Estados Unidos ya dio sus ataques MS, Gran Bretaña ya dio sus misiles Storm Shadow y ahora Francia, el que faltaba, que obviamente ya los ha dado y ya ha dado el permiso. Hasta ahora no he leído si se sabe si los está disparando o no, pero han vuelto a atacar con misiles. Dirán de largo alcance, de medio alcance, pero ya misiles desde Ucrania a Rusia, con lo cual ya hemos visto también más respuestas de Rusia. Estados Unidos no planea suministrar armas nucleares a Ucrania. Ayer se hablaba de esto, que se estaba maniobrando o planteando la posibilidad de suministrar armas nucleares a Ucrania. Ya es algo, bueno, pero ¿qué más se podría hacer? Uno puede decir, bueno, nosotros las damos, no quiere decir que pueden no usarlas, pero claro, eso obligaría a Rusia a tomar medidas mucho más fuertes, que al final es lo que siempre Occidente está buscando, generar una situación, una respuesta fuerte de Rusia. Israel hace exactamente lo mismo para justificar otro avance más, y así es un perro que se muerde la cola y es algo de nunca acabar, porque cada cosa provoca una respuesta y así sucesivamente. Ahora Estados Unidos dice que esto no. Pues ya veremos, porque como decíamos, todo lo que han planteado al final lo cumplen. Veremos con esto. Al final Dios también está en control y puede poner un límite, pero sabemos que Dios al final va a permitir que las guerras lleguen y escalen hasta el conflicto total, y solo lo parará Jesucristo cuando aparezca en su segunda venida. Aquí tenemos, no vamos a leer, ¿no? Los ataques MS no iban a cambiar el cálculo de Rusia, según dicen. Aquí Estados Unidos, que son los misiles que ha dado Estados Unidos. Bueno, Alemania advierte: la guerra híbrida de Rusia puede activar la cláusula de defensa de la OTAN. Esto es algo también de hoy. ¿Qué es esto? Esto es muy importante. El jefe de los servicios de inteligencia de Alemania, Bruno Kahl, afirmó que los actos de sabotaje de Moscú contra objetivos occidentales podrían incitar a la OTAN a invocar la cláusula de defensa del artículo 5. Las tácticas de guerra híbrida de Rusia contra Occidente podrían llevar a la OTAN a invocar la cláusula de defensa mutua de la alianza, ha advertido el jefe de los servicios de inteligencia de Alemania.
Bruno Kahl, jefe del Servicio Federal de Inteligencia alemán, dijo el miércoles que esperaba que Rusia intensificara sus ataques híbridos, que pueden ir desde actos físicos de sabotaje, como incendios provocados, hasta ciberataques y campañas de desinformación. El amplio uso de medidas híbridas por parte de Rusia aumenta el riesgo de que la OTAN considere invocar su cláusula de defensa mutua del artículo 5. Declaró Kahl en un acto celebrado en el Centro de Estudios DGAP de Berlín. El artículo 5 es un compromiso político de todos los países miembros de la OTAN de acudir en ayuda de cualquier miembro cuya soberanía o territorio sea atacado. Si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, pues todos están obligados a responder. Creo que tenemos que tomárnoslo mucho más en serio. Simplemente estamos siendo demasiado educados. ¿Quién dice esto? Primera ministra de Dinamarca. Sí, según ellos están siendo muy educados. Pues vaya lo que sería ser mal educados, que parece que es lo que quieren ser ahora. Y si esto es ser educados, pues ya no podemos esperar lo que viene cuando dejen de serlo, según ellos. Al mismo tiempo, el creciente aumento del potencial militar ruso significa que una confrontación militar directa con la OTAN se convierte en una posible opción para el Kremlin, añadió Kahl. Dijo que un análisis de la inteligencia alemana sugiere que los jefes del Ministerio de Defensa ruso dudan de si el artículo 5 será invocado, de hecho, en caso de un ataque a un miembro. El Kremlin está llevando a cabo una campaña de ataques híbridos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que acaba de asumir, advirtió a principios de este mes que Moscú estaba llevando a cabo una campaña intensificada de ataques híbridos contra objetivos occidentales y dijo que la línea de frente de la guerra de Rusia en Ucrania se había extendido a la región del Báltico y a toda Europa. La semana pasada se cortaron 2 cables submarinos de comunicaciones que unen Alemania y Finlandia en el mar Báltico. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que parecía un acto de sabotaje y una acción híbrida, aunque se desconocía al culpable. Aquí está el punto. Por esto que acaba de pasar, unos cables que se cortaron, ya vemos, entre Alemania y Finlandia, pues entonces quieren activar el artículo 5, como que esto ha sido un ataque de Rusia, entonces la OTAN podría ya intervenir directamente. Estos lugares, esta región donde se han cortado esto, hace recordar al famoso Nord Stream 2. Estas partes del Báltico son totalmente vigilados por la OTAN y cuando ocurrió lo del Nord Stream 2, pues intentaron hacerlo pasar que era Rusia, que era inconcebible. Al final se sabe que fue la OTAN. ¿Y aquí qué tenemos? Pero vemos que de una manera o de otra, provocando a través de Ucrania o con ataques de falsa bandera, quieren generar la cuestión. Pero OTAN, Occidente, en donde entra Israel, siempre necesita una justificación. Necesitan que 2 aviones se estrellen en 2 torres, necesitan un ataque tal o una cuestión tal o un atentado. Ellos siempre necesitan un justificativo para actuar. Y si no se lo da el enemigo, pues lo hacen ellos. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues no saben, pero ya quieren activar el artículo 5. Bueno, está claro que se quiere ir a la guerra, está claro quién es el provocador aquí y por qué. Pues esto es lo que dijimos que un día lo vamos a explicar. De por qué Occidente está llevando a cabo lo que está llevando a cabo, de por qué la OTAN es, digamos, el instrumento agresor a nivel mundial por excelencia, más allá de lo que puedan ser tanto Rusia como China como Irán, más allá de la valoración moral que uno puede hacer de esas naciones, esos regímenes. Pero aquí el agresor es la OTAN. Y esto es lo que un día traeremos información, ya dije que se presentará también en las predicaciones que se hacen, no en noticias, que pronto lo haremos, en mediados de diciembre, y mostraremos por qué realmente, con pruebas, por qué está llevando la OTAN, por qué Occidente está haciendo lo que está haciendo, por qué está creando tanto conflicto a nivel mundial. ¿Por qué es parte de la agenda? ¿Y cuál es la agenda? Dice, esto ya lo vimos. En los últimos meses también se han producido varios incendios provocados en toda Europa y un repunte de los ciberataques en el bloque, cuya autoría se atribuye a actores rusos. El Kremlin ha negado reiteradamente su responsabilidad en estos incidentes. Kahl dijo que el ejército ruso probablemente sería capaz de atacar a la OTAN en 2030, pero que si atacara a uno o varios miembros no lo haría para apoderarse de territorio. En su lugar, Moscú buscaría debilitar la unidad occidental y a la OTAN como alianza, afirmó. Vamos a leer el último párrafo. Dice, mientras la OTAN y los Estados miembros europeos no se pongan de acuerdo
sobre cómo responder de forma más asertiva a la guerra híbrida del Kremlin, Europa seguirá siendo vulnerable, escribió Charlie Edwards, asesor principal de IISS. Al margen de una cumbre de la OTAN celebrada en julio, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que Rusia nos ataca a las naciones europeas todos los días, según ella. Bueno, uno a veces dice, ¿y de qué manera? Pero todos los días, con tácticas de guerra híbrida, de esta manera. Creo que tenemos que tomárnoslo mucho más en serio, simplemente estamos siendo demasiado educados. Bueno, vamos a una noticia más. Ucrania vuelve a atacar en Rusia con misiles de largo alcance estadounidenses y el Kremlin promete represalias. Los cohetes de largo alcance ataque MS han golpeado un aeródromo y un sistema de defensa antiaéreo en la provincia de Kursk. Pues esto ya empezó. Es decir, que estuvieron por cuestiones electorales desde septiembre, que si se le da el permiso, que sí, que no, pues pasaron las elecciones, los misiles ya estaban ahí, pero vamos a aclarar que este permiso es un permiso que es puro papel mojado, porque quien tiene que lanzar estos misiles son ellos. Es decir, estos misiles estadounidenses es Estados Unidos, el que los tiene que lanzar, los británicos, los franceses. Ya hemos visto la tecnología que tienen, así que son ellos mismos, la OTAN, quienes están lanzando los misiles, pero desde territorio ucraniano. Pues bueno, Putin reconoce el ataque masivo a Ucrania como respuesta al uso de misiles occidentales. El jefe del Kremlin afirma que Rusia podría atacar centros de toma de decisiones de Kiev. Zelensky denuncia que los misiles disparados por Moscú llevan munición de racismo. Sí, aquí vemos unos 100 drones y unos 90 misiles, más o menos este último día, por este nuevo ataque con misiles de parte de Ucrania. Hubo muchos cortes de electricidad, ya lo que están diciendo, muchos más de estos misiles nuevos, Areshnik. Bueno, y muchos problemas, muchísimas personas que están quedando sin luz. Esto no para. Vamos a ver qué hace Donald Trump, pero parece que no se está preocupando mucho por la cuestión de Donald Trump, porque no dice mucho. Algunos de ellos, su hijo, Elon Musk, pero ¿será que esto está todo acordado? Hay gente de gran nivel en Estados Unidos que dijo que no piensen que aquí estamos divididos, todos vamos a una. Ya mostraremos esas noticias. Putin advierte que no permitirá a Ucrania tener armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Cuando los miembros de la OTAN se cansen de luchar contra nosotros, seguiremos listos para continuar esta lucha y la victoria será nuestra, amenaza el líder ruso. Sí, no hay cabida para las armas nucleares en Ucrania. Coalición Antiminas califica de indignante envío de Estados Unidos de minas antipersonas a Ucrania. Sí, lo que hemos visto. Minas antipersonas a Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esta coalición antiminas porque tiene que ver con derechos humanos, con reglas internacionales, porque son terribles. Para los civiles, bueno, si uno ha estado en países, yo recuerdo en Nicaragua, un país que todavía sigue estando lleno de minas, la cantidad de gente que cada 2 por 3 pierde una pierna o la vida o algún otro miembro, porque los terrenos quedan plagados de minas, luego es muy difícil quitarlas, es muy complicado, pero Estados Unidos va, como vemos, la OTAN no tiene líneas rojas y las líneas rojas que Putin pueda poner o que Rusia pueda poner le importa absolutamente nada y van yendo a más y a más. Pues vemos que esto, como decíamos, son fuegos que se van encendiendo, uno aquí, el otro allá, se les va echando gasolina hasta que todo arda. Esto es lo que está pasando con las guerras en el mundo. Lo que decíamos, Fátima, ¿y qué tiene que ver? Sí, la aparición de Fátima. Aquí vemos esa foto con el milagro del sol. Pues esta es una foto real. Lo otro es han retocado la foto, pues no tienen por qué. El famoso milagro del sol al final de las apariciones de Fátima. ¿Y qué tiene que ver Fátima con Rusia? ¿O tiene mucho que ver con Rusia? Rusia esparcirá sus errores. ¿Cómo nos afecta esta profecía? Sí, 1917. Cada 13, creo que empezó un 13 de marzo, si no me equivoco, pero cada día 13, por 6 meses, algo así de cada mes, la Virgen se aparecía a los 3 pastorcitos. Y el tema, uno de los temas principales, era Rusia. Aquí tenemos Sor Lucía, la última en morir, los otros murieron muy, muy pequeños. Sor Lucía, en 1957, ¿qué es lo que dijo? La Santísima Virgen dijo que Rusia sería el instrumento de castigo elegido por el cielo para castigar al mundo entero si no obtenemos antes la conversión de esa pobre nación.
Rusia, el instrumento de castigo elegido por el cielo para castigar al mundo entero. ¿Para qué? Para que el mundo se arrepienta. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Esto viene de Dios? No, sí, fue la Virgen María, ¿seguro? La Virgen María, sí, escogida para ser la madre del Salvador, todo, pero como dice la Biblia, los muertos nada saben. Está en su tumba esperando la resurrección. Sin duda será salva, pero está en su tumba esperando la resurrección. No, no está por ahí reinando en el cielo, ni apareciéndosele a unos pastorcitos por aquí, a otra mujer por allá o a un indígena mexicano hace 500 años. No, 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 no. Esto es totalmente satánico. Con lo cual, ¿pero qué es lo que vemos aquí? Es la agenda. Vemos que en la agenda que tiene que ver con la Virgen María y por ende con el catolicismo, ¿quién juega un papel fundamental a nivel militar? Rusia. ¿Vemos quién está marcando las cosas aquí? Pero vamos a ir a una profecía. Ahora sí. La guerra, el aviso, los 3 días de oscuridad, las impactantes visiones dadas a María Julia Jaeni. Dijimos que íbamos a seguir mostrando y seguiremos mostrando más cosas de estas. A ver, son profecías católicas. ¿Qué quiere decir? Esto no viene de Dios. Yo lamento si alguien se ofende, pero que mire lo que realmente hay, lo que dice la Biblia. Con lo cual, pueden cumplirse, pueden que no, pueden que en parte, puede ser lo que Dios les permita, puede ser que Satanás cambie tenga una intención, luego las cosas salen como salgan y tenga que cambiar ciertas cosas. Por eso, generalmente, a veces hay cosas que se cumplen, hay otras que nunca se cumplen, pero lo que vamos a ver y hemos estado viendo y empezaremos a ver es que hay una agenda marcada desde el mismo Satanás, a través de ese instrumento que es el catolicismo, y que hay una agenda y que es el que el mundo está siguiendo. Y vemos cómo la OTAN está poniendo en práctica o implementando la agenda ¿de quién? ¿De los banqueros? ¿De los...? No. De los papas. La agenda del Vaticano. Vamos a leer todo esto porque es realmente impresionante. Y sí es verdad que muchas cosas que ella dijo se han cumplido. Invasión a Europa, pandemias, castigos, gran monarca, Papa Angélico. A lo largo de su vida, desde 1870 hasta su fallecimiento en 1941, María Julia Jaeni recibió revelaciones directas de Jesucristo, la Virgen María, el Arcángel Miguel y otros seres celestiales. Sin embargo, estas profecías han permanecido en gran medida en la penumbra debido a la intensidad de los eventos que predijo, que hasta hace algunos años eran impensables. Y va en la línea de Fátima. Aquí la vemos a esta mujer con su gran crucifijo, su Virgen, bueno, da un poco de chuchi, ¿no? De yuyu. Hoy te proponemos que te sumerjas en el fascinante mundo de las visiones de María Julia Jaeni, explorando, sí, esto es de Foros de la Virgen María, este canal, que inclusive de YouTube católico, que presenta muchas de estas cuestiones, explorando las profecías sobre lo que sucederá en nuestro tiempo y las tribulaciones que parecen avecinarse. Nuestra intención es que puedas discernir y tener presente estas revelaciones a medida que las turbulencias de la época actual se intensifiquen. Y además, prepararte para los desafíos que se avecinan de las formas y con los métodos que le fueron dictados por Jesús y María a María Julia Jaeni, que era francesa. El cielo le reveló a María Julia que iba a proporcionar al mundo una enorme prueba de su santidad. Le prometió que los cuerpos de ella y su hermana iban a ser encontrados incorruptos. Y nuestro Señor le agregó que encontrarían el corazón de María Julia latiendo todavía. Bueno, hemos visto milagros de este tipo a nivel de santos católicos impresionantes, con lo cual estas no son tonterías. Las profecías de María Julia han sido extremadamente exactas hasta ahora. Predijo destrucciones naturales como el volcán en las islas francesas del Caribe, la guerra franco-prusiana de los años 1870. Predijo el lugar, el día, el mes, el año de la muerte de la vidente de la Salette, Melanie Calvat, sí, la famosa aparición de la Virgen de la Salette, tan ligada también a la Virgen de... Bueno, se me fue, bueno, ya lo recordaré. Anunció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con las victorias de los aliados de Francia y las guerras franco-argelinas. ¿Y qué le fue comunicado que sucedería para nuestro tiempo? En 1878 y 1890 recibió una cantidad muy importante de profecías para nuestro tiempo. Le dijeron que contingentes masivos de inmigrantes musulmanes iban a llegar a Europa y de manera muy particular a Francia. Bueno, no se puede negar, ¿no? Para ese momento era impensable, una demencia. Sin embargo, esas profecías se hicieron realidad
desde finales de los años 1970. Hoy Francia, un país de aproximadamente 67 millones, recibe cada año alrededor de 250 a 300.000 inmigrantes. María Julia profetizó que ese contingente se iba a radicalizar gradualmente hasta que finalmente haría una revolución a través de un partido izquierdista neoislamista. Bueno, la unión entre la izquierda y el Islam lo vemos cada día, ¿no? ¿Qué tienen en común, dirá alguno? Pues quizás que los dos van contra el cristianismo. Hasta el punto que el gobierno de Francia deberá escaparse del Palacio del Eliseo y se quemará la ciudad. Bueno, esto ya lo veremos porque esto sí que está en el futuro. Ellos instaurarán un nuevo gobierno izquierdista que producirá nuevas leyes anticristianas, pero de manera muy particular anticatólicas. Sí, el catolicismo tiene que ser el gran mártir en esta historia. Estas revueltas no sucederán solo en Francia, sino también en Italia, Inglaterra, Alemania y los otros países vecinos, es decir, en Europa. Mientras tanto, en Medio Oriente seguirá la guerra y surgirá un hombre de una familia que inicialmente era católica, media alemana y media pakistaní, que llegará a Italia por invitación de sus amigos proislamistas y será el líder que tomará el poder en Italia y empezará una campaña anticatólica que será cruel. Veremos qué pasa, pero claro, algo tiene que pasar en Italia para que el Papa tenga que dejar Roma. Y en el mismo momento el cielo dejará pasar un castigo a través de varias epidemias. Empezarán en Europa y se propagarán en el mundo entero. Una de ellas será como quemaduras en la piel. Empezará en zonas de la piel que se quedan rojas y se formará un halo amarillo con un punto negro en el centro. Bueno, esto quizá quiera estar relacionado con esas llagas que habla en las plagas bíblicas, ¿no? Afectará primero la lengua, después la mente y la presión arterial. Será profundamente contagiosa, transmitida por el aire, y los médicos no tendrán ninguna respuesta eficaz para esa enfermedad, salvo una que vendrá del cielo a través de la hoja del espino. Mientras tanto, en la Iglesia predominarán nuevas doctrinas y el Papa será confundido. Habrá diferentes cismas de obispos y una nueva liturgia que será una abominación a los ojos de Dios. Este cisma que lo estamos viendo, profetizado desde hace centurias para el fin de los tiempos en el catolicismo, profetizado por los videntes católicos, me refiero. Y entonces, con la mayoría de los países de Europa en jaque por las revoluciones internas de los proislamistas, estuvimos hablando de posiblemente de que pueda ocurrir lo del siglo XIX, de revueltas, revoluciones, muchos conflictos. Estuvimos hablando de eso. Comenzará una invasión de los países islámicos de África, que desembarcarán en el sur de Italia, sur de Francia, en la Costa del Sol de España y en Andalucía. Y en el mismo momento Rusia comenzará una guerra rápida, una alianza en el consorcio de naciones musulmanas que luchan contra Israel. Quizás un día pondremos, y estaría bien poner las directrices que está tomando Marruecos con territorios que son españoles y lo que están diciendo, como ya lo están poniendo como suyos, con lo cual algo también se puede esperar. Un día entraron por ahí los musulmanes en la época posterior a Mahoma, ¿no? Y se quedaron 800 años. Empezará desde Bielorrusia, Ucrania, Polonia. Pensemos en Polonia, las mayores defensas, el mayor ejército de Europa, las mayores defensas otanistas antimisiles están en Polonia. Sería el lugar primero que atacaría Rusia seguro. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Francia, Alemania, toda la Europa occidental. Llegará primero a Roma y plantará su bandera encima de la cúpula de San Pedro. Algo tiene que pasar sí o sí ahí. Las naciones de Europa llamarán a Estados Unidos, pero los americanos no vendrán. María Julia no dice por qué no llegarán. Tal vez hayan tenido algún desastre natural de grandes magnitudes o han sido atacados por misiles intercontinentales o quizás están ocupados en un conflicto contra China en el Pacífico. Esto es interesante porque es posible que sucedan cuestiones, ya digo, estas no son profecías de Dios, por lo cual no hay que tomarlas al pie de la letra, pero son agendas. Es una agenda. Y esperamos que puedan ocurrir cosas en las cuales, por lógica, tendría que actuar Estados Unidos, pero Estados Unidos no actúa porque está, ocupado en ciertos asuntos. ¿Guerra civil? Tengamos esto presente, porque una guerra civil en Estados Unidos podrá hacer que cuestiones que pasen en Europa, Estados Unidos no puede actuar, o cuestiones que pasen en Israel, Estados Unidos no puede actuar tampoco. Sigamos, si en medio de esta guerra Dios enviará el aviso y el milagro profetizado en Garabandal. Bueno, ese aviso a la conciencia de todos los seres humanos y luego un milagro. Los europeos resistirán la triple invasión y los republicanos, increíblemente que no creían en la aristocracia, verán a un heredero de la corona de Francia, al hombre de la providencia.
con un ejército menor y mal equipado, pero con el auxilio del cielo rechazará a los rusos. Pero antes de ser expulsados de París, los rusos lanzarán misiles nucleares y París será prácticamente pulverizada, además de la ciudad de Orleans y otras. Alguien me comentaba, una hermana, siempre en las películas París es arrasado. Ya lo estuvimos viendo, veremos lo que pasa. Y vemos como Francia está, bueno, ganándose todos, pues sí, está comprando todos los boletos, todos los tickets para que esto le pase. Esto tiene gran similitud con nuestras revelaciones como las de Akita, que dice que caerá fuego del cielo, que quedarán aniquilados lugares enteros y sobrevivientes desearán haber muerto. Y con las de La Salette, donde se dijo que París sería totalmente destruida. Estamos hablando de La Salette, estamos hablando de 1800 y pico. Fue justo prácticamente al mismo tiempo del gran movimiento adventista, del año creo que fue 1846, por ahí, ¿no? La Salette, donde se dijo que París era totalmente destruida, y Marsella hundida en el mar Mediterráneo. Una fuerza conjunta del rey de Francia y el rey de España llevarán una campaña en toda Europa, claro, ambos Borbones, en toda Europa contra los invasores que durará 3 años. Mientras recordemos que al mismo tiempo la pandemia que quema la piel seguirá propagándose, sumando víctimas a las que está produciendo la guerra. Finalmente Roma será liberada y el rey de Francia instará a alguien que nadie podía esperar como el futuro pontífice, que será también un primo lejano de la familia Borbón. ¿Vale? Uno de sangre azul, de sangre real. Este será el Papa Angélico, que instaurará la sede petrina nuevamente en Roma. Bueno, ya sabemos que están las otras profecías, que Roma será destruida y el papado se instaurará ¿en dónde? En Jerusalén, por supuesto. Y por último vendrá el castigo final de Dios, que serán los 3 días de oscuridad. Será un tiempo de purificación del mundo, donde el ángel destructor ejecutará a los enemigos de la religión. Todo este proceso que le fue relatado a María Julia tal vez haya comenzado en octubre del 2023, según lo expresado por varias profecías. Sí, es verdad, hubo uno famoso, un vidente católico, que dijo que en octubre comenzaba la gran tribulación del 2023 y el 7 de octubre pasó lo de Israel y claro que el mundo dio una escalada tremenda. Claro, porque así como Dios no hace nada, no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, Satanás, que imita todo, hace lo mismo y revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y luego, hasta donde Dios lo permite, lo cumple. Y si las cosas se le regiran, pues tendrá que modificarlas también y aplicarlas de otra manera. Por eso digo, nunca se pueden tomar al pie de la letra. Pero hay una esencia, una agenda que tiene que ver con Rusia, con cuestiones con Francia, con conflicto con Rusia a nivel europeo, que, bueno, hay que tomar en cuenta. Dice, y durará varios años, escalando de a poco, por lo que muchos católicos no se darán cuenta. El momento más difícil serán los 3 días de oscuridad, donde la Virgen María dijo a María Julia que el infierno será vaciado sobre la tierra, con el propósito de hacer perder las más grandes cantidades de almas. ¿Sí? Hay algo en la Biblia que dice que ciertos demonios salen del pozo del abismo. Bueno, pero sabemos 2 cosas, que las profecías son condicionales. Bueno, no todas, pero ellos siempre van con esto. ¿Por qué? Porque a veces no se cumple lo que ellos dicen. Y que el cielo nos da formas de prepararnos. La Virgen explicó a María Julia y también a Conchita de Garabandal que llegará el día en que mucha gente va a querer convertirse, pero será muy tarde, porque una conversión por interés personal no será aceptable para el cielo. Por lo tanto, debemos rezar por la conversión de nuestros seres queridos con urgencia. Y para protegernos a nosotros y al mundo, María Julia dice que debemos permanecer fieles al depósito de la fe, al dogma de la fe apostólica. Porque vendrá una falsa iglesia, y está hablando del catolicismo, claro, el falso papa, el antipapa, ese cisma, la falsa iglesia, todo esto está preparado. Debemos orar constantemente, leer las escrituras, frecuentar los sacramentos cuando estén disponibles, tener en la casa crucifijos, llevar consigo el escapulario marrón de la Virgen del Carmen y la medalla de San Benito, que es exorcística. Sí, el famoso escapulario, como ¿cómo decirlo? Es como un colgante, ¿no? Es como un colgante que se lleva en la mano, que tiene unos... Bueno, el más famoso es el de la Virgen del Carmen, que tiene que ver con el... Bueno, tiene que ver con el Carmelo, si no estoy equivocado. María Julia recomienda también la Cruz del Perdón y consagrarnos al Corazón Sagrado de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Por supuesto, como último que dice, Corazón Inmaculado de María. Pero también el Corazón
sagrado de Jesús. Luego hay un tercer corazón que sí que no, que es el de José. Pronto hablaremos. No, quizás no aquí, pero también lo hablan. Profecías católicas, pero estas profecías son una agenda. Son agendas. Como decimos, Satanás copia en todo a Dios, imita todo y no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, a sus profetas, sus falsos profetas. Para tener en cuenta, porque realmente hay algo que tienen preparado con Rusia desde hace mucho tiempo, hay algo que le viene a Europa de una u otra manera, pero el tema, cuando vemos lo que está pasando, sí, que Washington, que los banqueros, que los financieros, que Netanyahu, que este, que el otro, ¿quién está marcando la agenda? El Vaticano. ¿Quién tiene el poder para mal, por lo menos el poder malvado, el maligno de este mundo a nivel humano? El trono papal. Hay gente que no se quiere dar cuenta, y algunos incluidos siendo cristianos, que creen que no, el Vaticano solo va para donde soplan los vientos. No, el Vaticano es el que sopla. El Vaticano no solamente se acomoda a donde está el poder y a donde mejor le va y se adapta, no es como una sanguijuela que, bueno, lo será para el mundo, pero no es, digamos, alguien que simplemente trata de aliarse con el poder de turno. No, ellos son el poder. Y ellos son los que mandan por sobre los reyes de la tierra. Ellos son los que mandan por sobre los magnates de la tierra. Lo comentábamos en las últimas. Miremos de dónde viene el dinero de los sionistas, de los jesuitas. Y para terminar, vamos a leer una cita de Ellen White, muy conocida, de Maranatha, el Señor viene. Para todos aquellos que están viendo si vendrá la paz, si se acaba la guerra o no se acaban las guerras, o están seguros que no van a venir, pues vamos a ver la profecía pura y dura. Y esto es lo que nos espera. Todo el mundo está alterado, las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Maranatha, el Señor viene, aunque es de mensajes selectos. La guerra va a venir y la guerra total vendrá. Y la guerra ya está en camino, pero Dios retiene los vientos. Si no va a explotar el año que viene, no van a ser arrasadas las grandes capitales europeas. Ni el año que viene, ni el otro. Ahora, no podemos saber si algo muy grande pueda pasar en alguno. Eso no lo podemos saber. Pero el Armagedón todavía no viene. La consumación, el cataclismo final, inclusive a nivel militar, eso es justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero la guerra va a más y va a llegar a todo. Pero Dios retiene, va deteniendo los vientos, va deteniendo, digamos, las intenciones también de todos los agentes satánicos para que su profecía, para que sus planes, los planes de Dios, se puedan cumplir. Y los más que puedan y quieran puedan ser salvos. Así que no hay duda, para los que dicen que no va a haber Armagedón o que el Armagedón es puramente espiritual, pues que empiecen a estudiar bien la Biblia. Para los que están dudando y no saben realmente lo que dicen las profecías son muy claras. Y lo estamos viendo. Pero las guerras van a ir a más. Serán detenidas hasta cierto momento, pero esto ya no lo para nadie. Para terminar, como siempre, aquí está la página donde tenemos todo el material y todas las cuestiones sobre todas estas cosas, sobre todas las profecías y sobre toda la doctrina para estar de pie en estos momentos tan difíciles y que sí, nos están siendo tan duros y tan difíciles. Y como siempre, para todo aquel que quiera colaborar, se lo agradecemos de antemano de corazón, si quiere, si puede, si no puede, pues que Dios lo bendiga mucho también. Y como siempre, hermanos, Maranatha 2031.